En los últimos tiempos me he apropiado de esta expresión, que la gracia y la paz sea abundante sobre tu vida. Es lo que le digo a las personas. Ya prácticamente no le digo que Dios te bendiga, porque según podemos ver en Efesios, dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces yo me pongo a analizar y a pensar, digo, bueno, pero si una persona que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿qué le puedo yo añadir a esa bendición? Sino simplemente desearle que la gracia del Señor y que la paz se multiplique en su vida en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Saber que siempre que venimos a estos lugares de edificación es precisamente para ser edificados, y valga la redundancia, porque la palabra dice en Efesios 4:11, y se lo cito, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que habrá personas que negarán, ¿verdad?, la eficacia y que sea de este tiempo el ministerio apostólico. Sin embargo, yo creo que todos todavía no hemos llegado a la estatura de varón perfecto, que fue el tiempo que Dios marcó. Dice, Él lo constituyó para la edificación de la iglesia hasta, y ese hasta todavía no se ha cumplido. Así que hoy en día hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, pero también hay apóstoles. Amén. Aleluya. Y eso es lo que siempre debemos tener presente, estas verdades bíblicas. En este tiempo precisamente les voy a compartir acerca de lo que es nuestra verdad presente en Cristo. Y es de vital importancia poder conocer cuando hablamos cualquier tema que hablamos, ¿verdad?, desde qué posición y desde qué legalidad lo estamos hablando. Cuando hablamos estas cosas, lo hablamos desde la posición de hijos que ya hemos sido constituidos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra que a los que le recibieron y creímos en su nombre, que fuimos ustedes y yo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio el poder legal de ser constituidos, no solamente llamados, como muchas veces solemos decir, que no, que somos llamados hijos de Dios. No, no, no. Somos llamados hijos de Dios, eso es una verdad. Pero hay una verdad que está por encima de esa, y es que no simplemente fuimos llamados, fuimos hechos hijos de Dios. Y esta labor, esta verdad, que es una de las verdades presentes que podemos disfrutar, que somos hechos hijos de Dios, que no la disfrutaron ninguno de los profetas y patriarcas. Vean qué cosa más grande. Aún Moisés simplemente fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Moisés es un hombre que era conforme a su corazón, así como David. Eran personas que eran de alta estima y tuvieron sus títulos en su momento. Dios a uno le llama amigo, a otro le llama siervo, otro dice que es conforme a su corazón, y un sinnúmero de cosas. Pero la verdad de la que nosotros hoy en día podemos disfrutar, que dice la palabra, no que lo diga yo, sino que dice la palabra, dice Dios en su palabra, que hemos sido constituidos, hemos recibido el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Es la verdad que debe circundar en todos nosotros, y esta verdad fue inaugurada en la cruz del Calvario con el derramamiento de la sangre de Cristo, donde se inauguró el nuevo pacto. Y dentro del nuevo pacto, todas estas verdades presentes que hoy nosotros podemos disfrutar y que antes los antiguos, por más hombres de fe que fueran, por más que usted y yo podamos admirarlos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ellos vivían en la sombra y la figura de las cosas que a nosotros se nos ha entregado la sustancia. Amén. Aleluya. Nosotros vivimos aún así, aún teniendo todo lo que tenemos y aún siendo administradores de las verdades de Dios, vivimos en un contexto de un mundo que está corrompido, un sistema corrompido. Pero aunque estamos en ese mundo que está corrompido, la palabra misma expresa, estamos en el mundo, pero no somos de él.
De manera que el gobierno que está por encima de nosotros, nuestras mentes, nuestras vidas, no es el gobierno del sistema. Yo no hago lo que dice el sistema, yo no correspondo a lo que dice el sistema, porque el sistema, por ejemplo, quiere destruir la familia y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, al contrario, he afianzado en Dios, con las fuerzas y la sabiduría de Dios, trato de que la familia, mi familia y las familias que están a mi alrededor sean preservadas. Aunque el sistema me dice que no. Entonces, aún estando dentro del sistema del mundo, el sistema del mundo no es el que gobierna nuestra mente. Amén. Aleluya. Jesús mismo, cuando vino, dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay diferentes verdades expresadas a través de las Escrituras. Y hay muchas verdades que en su tiempo tuvieron su eficacia, su esencia. Sin embargo, no podemos tomar de aquellas verdades que antes tenían su eficacia, eran cosas que había que cumplirlas y traerlas a nuestra realidad presente, que ahora estamos viviendo en Cristo. Y nuestra verdad presente es en el nuevo pacto, es en Cristo. Entonces Jesucristo se define como la verdad, pero esa verdad que Jesucristo se define es una verdad inmutable. Jesucristo es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos. Y es un ejemplo de esa verdad de que son incambiables, inmutables. Que Dios no miente, es una verdad que permanece por los siglos de los siglos. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Es otra verdad que antes era verdad, hoy es verdad y hasta el final de los tiempos seguirá siendo verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesucristo se presenta como esta verdad. Hay muchas verdades en las Escrituras y ya más o menos le estoy diciendo más o menos las verdades que le estoy enumerando. Hay verdades eternas, como esa verdad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay otras verdades que tuvieron su esencia en su momento. Por ejemplo, les cito, cuando Dios le dijo al hombre que guardara el sábado, que fue instituido en la ley. En ese momento, el sábado era simplemente una figura de las cosas que nosotros hemos recibido. El sábado era el día de reposo para que el hombre en ese día reposara. Pero ¿qué sucede? Hoy en día nosotros, al haber encontrado a Cristo, ya tenemos el reposo y no lo tenemos solamente el sábado. Nosotros vivimos reposadamente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y si le añadieran otro día a la semana, también viviéramos en reposo, porque nuestro reposo no depende de un tiempo cronos, de algo que se dio en un momento como una sombra y figura de Cristo, sino que depende de la esencia, la sustancia que fue manifestada en el tiempo kairos de Dios. La verdad presente, en tiempo pasado hubo varias verdades presentes en tiempo pasado. Y la primera verdad, o una de las primeras verdades, son muchas, ¿verdad? Pero me voy a enfocar solamente en 4 aproximadamente. La primera verdad que se manifestó al hombre en tiempo antiguo y sucedió en el jardín del Edén, fue la verdad que se le dio a Adán y a Eva. Dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no podráis comer, porque el día que lo comieres, ciertamente moriréis. El hombre había recibido esta instrucción de Dios. Al hombre se le había dicho, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Para el hombre, para Adán, esta verdad que Dios le estaba comunicando constituía su verdad presente en ese momento. Esa era su verdad. Si él no comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, viviría para siempre. Pero si comía de ese árbol, entonces las cosas cambiarían de como Dios se la había planteado. ¿Qué sucedió? El hombre come del árbol y es destituido de esta verdad. Más adelante, ya esta verdad que Dios le habló a Adán no funcionó para el resto de la humanidad. Ya, por ejemplo, a Caín y a Abel no le podía decir Dios que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ya esto, en el contexto en que ellos estaban, no existía este árbol, no estaba este árbol. Pero en esto se enarbola otro principio. Y este principio sale a ser definido más tarde como que sin sangre no hay remisión de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios, ¿verdad? Empieza a hablar con ellos, ellos venían vestidos con hojas.
se cosieron un delantal, oiga la palabra, un delantal de hojas. Y se parece a un animal que hay, que es se me va el nombre, es un ave bien grande que no vuela, el avestruz. El avestruz cuando se ve en peligro corre y cuando encuentra arena mete la cabeza debajo de la arena y es tranquila. Y ella no ve nada, está todo oscuro y dice, ya sí estoy a salvo aquí. Sin embargo, todo el cuerpo del avestruz, que es como 500 veces más grande que su cabeza, queda fuera, esa pelota de carne, ante el depredador. ¿Qué hizo? Nada, simplemente escondió su cabeza para no quizá ver el momento. Y es lo que pasaba con Adán y Eva. Cuando ellos pecan, cuando ellos se dan cuenta de lo que hicieron, entonces empiezan a ver una desnudez en ellos, consecuencia del pecado, empiezan a sentir esa culpa y lo primero que se les pasa por la mente, bueno, vamos a ponernos algo aquí, porque esto que se ve aquí adelante como que no debería ser así, ¿verdad? Y se cosieron las hojas. Sin embargo, cuando Dios ve esto de Adán y Eva, aparte de todo lo que le dijo, del juicio que declaró en ellos y de la gracia que les extendió, porque Dios le dijo, ciertamente el día que lo comieres, moriréis. Sin embargo, ellos físicamente no murieron, y esto de no morir físicamente es la gracia de Dios extendida hacia Adán y a Eva, que simplemente le permitió que simplemente murieran en lo espiritual, pero los conservó en una esperanza. Los conservó en una esperanza y le dio promesas acerca de la situación que ellos tenían, de lo que había sucedido y de cómo esta situación en un tiempo establecido por Dios sería redimido. Pero no solamente eso, la palabra expresa de manera precisa que Dios le hizo a Adán y a Eva unas túnicas de pieles. Y yo no sé, ¿verdad?, cuántos han leído, ¿verdad?, todo en la palabra, porque donde dice que Dios creó todas las cosas, no dice que creó alguna tienda, alguna peletería que vendiera pieles y ese tipo de cosas. O sea que si Dios buscó pieles, tuvo que haberla buscado de un animal, y los estudiosos mayormente coinciden en que Dios hizo un sacrificio por el pecado que habían cometido Adán y Eva, y con la piel del animal sacrificado, eso es algo que consideran los teólogos, no está en la palabra, no lo tienen que buscar, pero es algo que consideran, la mayoría de teólogos han coincidido con eso. Y con esas pieles les hizo túnica y verdaderamente los cubrió. Lo que nos deja ver claramente algo es que mi pecado no lo puedo cubrir. Mi gracia, o la gracia que yo pueda tener propiamente, humanamente hablando, no tiene la capacidad de cubrir el pecado que yo puedo cometer o los pecados que yo he podido cometer en mi vida, sino que solamente es la gracia de Dios la que puede solventar, la que puede financiar lo que es cubrir el pecado en cada una de nuestras vidas. Y así fue que en el tiempo postero con Cristo fue manifestado al hombre. Más adelante este principio no escrito de que sin sangre no hay remisión de pecados, porque aún no estaba escrito en ese momento, fue lo que le pertenecía a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel. Y por eso es que vemos cuando habla del sacrificio de Caín y Abel, dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y cuando habla de Abel, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay varias corrientes, ¿verdad?, de los estudiosos de la palabra que hablan acerca de esto y se enfocan mucho de ellos en el tema de la forma en que cada uno ofreció lo que tenía. La palabra dice que Caín, de una manera medalaganaria, andando el tiempo, o sea, dijo, bueno, hay que llevar una ofrenda, y recogió y llevó. Algo como sin mucha especificidad, sin mucha excelencia. Sin embargo, cuando habla de la ofrenda de Abel, dice que Abel trajo también, o sea, Caín trajo ofrenda, Abel trajo también, pero de los primogénitos. Abel trajo la excelencia, lo primero, lo más gordo, dice la palabra, los animales más bonitos, lo que más él entendía quizá que podían valer para él, lo que más pudieran ser de provecho para él. Él dijo, no, eso que es de provecho para mí, entonces yo lo voy a ofrecer al Señor. Pero el principio que debían ellos cumplir
era este de que no se podía en ese entonces ofrecer frutos, sino que tenía que ser una ofrenda de sangre. Y es lo que representaba en ese momento para Caín y Abel, y de ahí en adelante todo lo que ofrecían sacrificios, esta ofrenda, ¿verdad? Sin sangre no hay remisión de pecados. Y dice la palabra en Hebreos 11:14, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y es importante ver que dice que fue por la fe que él lo hizo. También dice la palabra que la fe viene por el oír. Para yo poder llegar al nivel de fe que he llegado hasta hoy, es mucho lo que he tenido que estar sentado, ¿verdad? Escuchando a mi Padre Espiritual predicando y a otras personas que en la casa han predicado, indagando acerca de la palabra, escuchando la palabra, porque a través del escuchar la palabra es que la fe en nosotros nace y crece. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no oír cualquier cosa por ahí, no. Hay cosas por ahí que no son palabra de Dios y que no podemos dedicarle ese tiempo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, la escuchamos y la fe en nosotros nace y crece. La fe, entonces, planteada en este contexto de que Abel ofreció más excelente sacrificio por la fe, tiene que ver con que él aprendió esto, escuchó acerca de estas cosas de sus ancestros, de su padre y de su madre, acerca de cómo debía hacerlo. Y Abel puso atención a la instrucción, porque no fue que a él quizás se le ocurrió, yo lo voy a hacer así, así. No, había una instrucción. Él fue instruido y le dijo, mira, tiene que ser lo mejor, tiene que ser algo que tú lo consideres de valor para ofrecerlo al Señor. Y hizo que todas estas características estuvieran en la ofrenda que más adelante entonces ofrecería. Luego, para Abraham hubo una verdad presente. Abraham, la verdad presente que confrontaba era que Dios le había dicho a él, sal de tu tierra y de tu parentela. No me lo dijo a mí, no se lo ha dicho a la mayoría de ustedes, pero para Abraham esto constituía una verdad presente para él. Él tenía propiamente él que salir de su tierra y de su parentela, donde habitaban sus familiares, de donde él estaba sentado, a una tierra que Dios le mostraría. Esa era una verdad presente para Abraham. En el momento que Abraham recibe esta instrucción, tiene que obedecer, acatar esta instrucción, porque para él era su verdad, era lo que él debía de hacer en ese momento. Y más adelante hay otra verdad que le fue confrontada a Abraham, que fue: ofréceme a tu único hijo Isaac en sacrificio. Eso constituía para Adán también su verdad presente. Esto no es una verdad que nosotros podemos tomarla y decir, bueno, Abel y Caín ofrecieron sacrificio, Abel ofreció mejor y ofreció un cordero, yo voy a hacer lo mismo también. No, porque ya para mí no funciona esta verdad. Es una verdad que en su momento fue la verdad presente de ese momento, de ese tiempo, pero que en mi momento ya hay otras verdades manifestadas. Amén. Así también, más adelante, fue establecido el sábado, que ya les comentaba. El sábado fue establecido, de hecho fue establecido en el jardín del Edén el sábado como día de descanso. Fue como un principio para el hombre de que el hombre no puede andar que trabajando y trabajando todo el tiempo, sino que tiene que haber un ciclo en el trabajo. Esta verdad que fue establecida en aquel tiempo de que se guardara el sábado, de que hubiera ese día de reposo, no era simplemente, ya les comentaba del principio que Dios quería darle al hombre, de que no todo era trabajo, sino que tenía que haber un ciclo de trabajo que se fuera renovando, sino también que Dios le mostraba a Cristo a través del sábado. El hombre recibía a través del sábado lo que era la sombra de Cristo, el día de reposo. Cuando yo me siento en mi casa, todas las cosas están en orden, me siento ese día. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y estaban todas las cosas en orden, el hombre se sentaba en su casa tranquilo, todo en orden, en familia, compartían la palabra, ¿verdad? Le enseñaban a sus hijos acerca de las verdades que habían recibido. Y esto era para el hombre, ¿verdad? Tenía que guardar el sábado. El sábado fue Dios que le dijo en ese momento que guardaran el sábado, que santificaran las fiestas. Fue Dios que se lo dijo y era un mandato de Dios y ellos tenían que acatarlo sí o sí. Sin embargo, a través del tiempo,
tenemos otras verdades, o verdades que se han hecho presentes, que a partir de lo que es el nuevo pacto que fue instaurado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es lo que nos corresponde a nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículos de 6 al 8, dice la palabra de Dios: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces esta palabra ya le he explicado antes cómo es que Dios nos hizo sentar, que no fue que Él dijo, mire, usted siéntese por aquí, venga, al lado de Cristo. No, no, fue que Él nos tomó, como toma usted un niño por los hombros y lo lleva y lo sienta, usted va aquí y lo pone en ese lugar. Juntamente con Él nos resucitó, y de la manera que Él nos resucita, que es algo que nosotros no entendemos cómo lo hizo, también nos toma y nos pone a la diestra de Cristo, al lado de Cristo, en lugares celestiales con Él, para mostrar, dice la palabra, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros en verdad no merecíamos el sacrificio de Cristo, no merecíamos estar sentados en lugares celestiales. Sin embargo, todas las cosas que nosotros no merecíamos, Dios nos las regaló. Juntamente con Él nos resucitó. Y hay verdades presentes, le manifestaba al comienzo una de ellas. En nuestra verdad presente, ya nosotros, cuando el hombre daba, y el diezmo está establecido en todas las escrituras del antiguo pacto, el hombre le daba a Dios. Por ejemplo, en Malaquías dice que probadme ahora en esto para que veáis cómo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Cuántos lo han oído esto? Y es cierto que Dios bendice, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando Esteban estaba siendo apedreado en el libro de los Hechos, un mártir temprano de la iglesia, dice la palabra que él miró hacia el cielo y veía el cielo abierto y a Cristo sentado. De manera que, siendo que Efesios dice que hemos sido bendecidos y siendo que el cielo está abierto, ya luego que Cristo lo abrió, rodó el velo, ya nosotros no tenemos que intentar que se abran ventanas de los cielos, porque ya tenemos la puerta que es Cristo. Y diezmamos, y debemos hacerlo. Es una verdad que permanece hasta nuestros días, pero no permanece lo que es la intención de yo diezmar para que Dios me abra la ventana de los cielos. Eso no permanece, sino que yo diezmo y puedo darle a Dios porque ya Él me dio primero. Amén. Y vamos a leer lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ya vemos que si nosotros diezmamos y le damos una ofrenda a Dios, no lo estamos haciendo para que Dios nos dé algo a cambio, sino que hay una verdad presente, establecida, que ya yo estoy bendecido. Y cuando yo vengo aquí antes de diezmar, ya estoy bendecido. Y cuando diezmo, lo que siento es un gozo en mi corazón por aquello que he hecho, que sé que es agradable al Señor. Dice que fuimos apartados antes de la fundación del mundo, y esto representa un privilegio, porque antes de la fundación del mundo, cuando aún no estaban ni Adán ni Eva ni todas las cosas que Dios creó en la tierra, dice que fuimos apartados para que fuésemos santos y sin mancha. Conocía a Dios, sabía a Dios quiénes seríamos nosotros, los errores que cometeríamos en la vida, y con todo eso Dios dice: no, yo lo voy a reservar desde antes de la fundación del mundo. Yo sé quiénes van a ser ellos, sé todo lo que pasará con ellos, todos los errores, los tropiezos que tendrán, pero yo lo voy a apartar desde ahora para que ellos sean santos y sin mancha. Y eso lo dice de usted y de mí, que no lo merecíamos. No, pero entonces dice la palabra
habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Privilegio grande de nosotros. Y dice la palabra, termina diciendo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué hemos sido adoptados hijos suyos? ¿Por qué fuimos predestinados para esto? Bueno, por el puro afecto de su voluntad. Amén. En nuestra verdad presente, ya no ministramos a Dios bajo un sacerdocio arónico. En el sacerdocio arónico, de hecho, había un sumo sacerdote, uno, que podía entrar al lugar santísimo, que era donde descansaba la presencia de Dios. Estaba el arca del pacto, dentro del arca había una porción de maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y solo un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, según el ritual, podía entrar a este lugar. Sin embargo, nosotros, ese sacerdocio arónico que fue constituido en aquel tiempo y que era un sacerdocio que debía ser respetado, el que respetaba ese sacerdocio tenía serios problemas. De hecho, muchas personas murieron por hablar mal del sacerdote Aarón. Muchas personas por blasfemar en contra de él y hablar cosas que no convienen, porque esa era la verdad presente que había en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Pero Dios ha establecido con respecto al sacerdocio otra verdad presente hoy en día, que es que somos sacerdotes, somos reyes nosotros, Dios nos ha constituido así, y ya no lo hacemos por el orden de Aarón, sino el de Melquisedec, tipo de Jesucristo. En nuestra verdad presente, ya cuando nos reunimos aquí en la iglesia, y perdonen que diga así, aquí en la iglesia, porque la iglesia no son estas paredes que usted está viendo aquí. En nuestra verdad presente, la iglesia somos nosotros, somos iglesias andantes. Dios nos ha constituido a usted y a mí, a cada uno de nosotros, en iglesias suyas, en puertas del reino de los cielos. Así que donde quiera que usted y yo nos encontramos, somos la iglesia. Y si un día este templo por alguna razón fuera destruido, seguimos siendo iglesia. Y si en un momento del tiempo nosotros tenemos que mudarnos de aquí por X o Y razón y tenemos que irnos hacia otro lugar, allá donde nos vayamos, como seguiremos estando usted y yo, seguimos siendo iglesia, porque ya la iglesia dejó de ser 4 paredes. De hecho, cuando Salomón construyó el templo, Dios le dice: desde ahora estará atento mi oído a la oración en este lugar. Sin embargo, esta expresión que Dios le da a Salomón en ese momento tenía 2 vertientes. Una que sí, Dios debe estar atento a la oración que hiciera en este lugar, pero esa era una verdad presente que en un momento dejaría de ser. Sin embargo, esto profetizaba, el lugar no era el lugar físico que estaban viendo, era nuestro corazón. El lugar que ahora Dios está atento a la oración que se hace es la oración que hacemos en nuestro corazón. Amén. Ya no recibimos el Espíritu y la palabra en un tiempo específico, sino que hemos sido hechos depositarios del Espíritu Santo de Dios y hemos sido llenados con lo que es el Cristo que se nos ha impartido a cada uno de nosotros. Es un privilegio grande, porque muchas de las personas que estuvieron con Cristo, mientras estaban con Cristo, Cristo estaba ahí al lado. Y si Cristo se movía hacia allí o hacia acá, estaban sin Cristo ahora porque está lejos. No, pero ahora usted y yo tenemos una verdad presente mayor que la que ellos disfrutaron en ese momento. Y es que Cristo, una vez asciende a los cielos, entonces se nos imparte a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ya Cristo, decía Pablo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Ya no es el Cristo que me visita, es el Cristo que me habita. Ya yo no tengo que provocar, hay que provocar para que descienda la presencia, que baje el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y me dé palabra, me dé gozo. No, el Espíritu Santo está ahí. Bueno, tú puedes provocarlo para que Él se manifieste en tu vida, pero no para que venga, ya Él está ahí. Amén. Ya tenemos la presencia de Dios. Ya no tenemos que entrar a la presencia, porque una vez recibimos a Cristo, no fue que entramos a la presencia, sino que la presencia entró en nosotros. Y hay una promesa poderosa con respecto de esto que dice la palabra: no te dejaré ni te desampararé. Otra que dice que el que empezó la buena obra en nosotros no nos dejará
hasta verla terminada. O sea que el Espíritu Santo, si todavía a usted le falta para alcanzar la estatura de varón perfecto, el Espíritu Santo sigue con usted. Cuando usted alcance la estatura de varón perfecto, entonces seguirá estando con usted y ya usted pasará a otra dimensión. Pero esto es, como dice la palabra, como decía el pastor Wito y como leímos en Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto. Amén. Ya no nos define la apariencia externa, sino que Dios ha hecho una obra dentro de nosotros, que nosotros no tenemos que guardar apariencias. Ay, no, espérate, tengo que hacerlo así, tengo que cambiar de esta forma, tengo que hacer aquello para que, mira, que me vaya el pastor o el hermano, mira, que viene por ahí. No, ya hay una obra que está dentro de nosotros, y de dentro de nosotros es que Dios ahora trabaja con el hombre. Antes Dios le ponía al hombre en el antiguo pacto muchas cosas, muchos requisitos. El traje, el ropaje que usaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, el efod, los calzoncillos, inclusive especificaba, mencionaba la palabra, esta característica que debían estar limpios. Todo tenía que estar impecable, y esto era figura de lo que hoy es nuestra verdad presente, o de lo que nosotros hoy tenemos, que es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es que ya no estamos buscando a Dios que se manifieste, que venga, que descienda. No, ya el fuego descendió, ya los montes que temblaban, ahora somos usted y yo que tenemos que temblar. Amén. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vemos como Pedro en esta epístola, la segunda que escribe, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya nosotros no tenemos que estar mendigando cosas, y es importante ver el contexto en el que él lo dice, porque él dice, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, porque él quiso y porque él puede, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién fue que nos llamó a usted y a mí? Cristo. Entonces dice la palabra que Él nos ha dado grandiosas promesas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, pero es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea que si no es que pidamos a Dios que nos dé, mira, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. No, el esfuerzo de nosotros cada día, y esta es otra verdad presente que tenemos, es que tenemos que conocer de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer acerca de su obra en mí. ¿Qué fue lo que yo recibí cuando Él murió en la cruz del Calvario? Mi identidad que proviene de Él, que me la dio Él en esa cruz, que en esa cruz del Calvario me dio un propósito. Y estudiando esta cosa y conociendo a Cristo por las Escrituras en oración, es que nosotros podemos llegar a tener esas cosas, porque ya las tenemos. Lo que pasa es que hasta que no conocemos lo que tenemos, no podemos disfrutarlo. Usted puede ser dueño de un carro, pero si usted no lo sabe, usted nunca lo va a manejar. El carro está ahí, que se en una marquesina guardado, y usted quizás hasta tiene la llave en su casa, pero nadie le ha dicho que esa llave de una marquesina que tiene un carro y el carro es suyo. Entonces esto es parecido a lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, ya nuestra vida está resuelta en el Señor. ¿Y por qué no fueron dadas? Por Él, porque Él puede y tiene el poder para hacerlo, pero mediante el conocimiento tenemos que conocer cómo es que nosotros accedemos a esas cosas que Dios nos ha entregado. Amén. Aleluya. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de su naturaleza divina, que es una verdad presente también para nosotros, que somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Aunque habitamos en un cuerpo y tiene una naturaleza natural, ¿verdad? Una naturaleza humana,
hay una naturaleza divina que también está habitando en nosotros, y que el deseo de nosotros y que el procurar de nosotros cada día debe ser que esta naturaleza divina que Dios ha puesto en nuestra vida sea la que gobierne en todo nuestro ser. Por eso dice la palabra: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu sea el que gobierne por encima de todo, juntamente con la naturaleza divina de Dios. Podemos ponernos de pie en este momento. Aleluya.